Vamos a continuar nuestro estudio de los dones espirituales y que hemos visto hasta ahora, hemos visto la unidad, ¿cierto? La unidad. Y Pablo quiere que mantengamos la unidad en el espíritu cuando nosotros utilizamos nuestros dones espirituales. Vamos a ver ahora, esta parte me corresponde, va a ser 1 Corintios 12, del 8 al 11. 1 Corintios 12, del 8 al 11, por favor. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. 1 Corintios del capítulo 12, del 8 al 11. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto que para preservar la unidad en la iglesia, para poder ejercer los dones espirituales correctamente, debemos entonces primero, debemos de acordarnos que confesamos al mismo Señor. Lo vimos en el versículo 1 al 3. Nosotros confesamos al mismo Señor. Número 2, vimos que debemos de depender del mismo Dios, de nuestro Padre Celestial. Y tercero, y que vamos a continuar aquí en esta lección, es que debemos de ministrar al mismo cuerpo. Debemos de darnos cuenta que estamos ministrando al mismo cuerpo de Dios a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios, ¿sí? El uso adecuado de los dones espirituales. Y vamos a ver que el uso adecuado de los dones espirituales se expresa de una manera visible por medio del poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 8 al 11, vamos a considerar las expresiones visibles o manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Versículos anteriores hacía el énfasis de que las experiencias de la vida pasada que tenían ellos, todos estos éxtasis, no eran manifestaciones visibles del Espíritu Santo. Algunas de esas manifestaciones decían ellos que algunos maldecían el nombre de Cristo, ¿verdad? Llamaban a Jesús anatema. Ahora les va a enseñar realmente cuál es la verdadera manifestación visible del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 8 al 9, leamos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces, las manifestaciones del Espíritu Santo a través de sus dones se describe aquí como: primero, 1 Corintios 12, 8a, por día, griego, el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu. La manifestación se describe siendo por el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios. Por eso dice, porque a este es dada por el Espíritu. La preposición griega por, griego día, se traduce en la escritura con las palabras a través 25 veces, ya que 111 veces, a razón 40 veces, a causa de 41 veces. Entonces lo podríamos leer así: porque a este es dada a causa del Espíritu palabra de sabiduría, y así sucesivamente. La manera en que Pablo usa esta preposición muestra claramente que los dones se ejercen por medio del poder del Espíritu Santo y su autorización, ¿sí? Por eso dice allí claramente, porque a este es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, ¿sí? Veamos lo que dice Efesios 3, 16. Y vamos a ver que es por medio del Espíritu Santo que los dones del Espíritu Santo son manifestados. Efesios 3, 16 nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Nuevamente ese griego día, por su Espíritu.
por medio de su Espíritu. ¿De dónde es que viene el poder? Viene del poder del Espíritu Santo. Ese es el motor, esa es la fuente del origen, el poder del Espíritu Santo. Esto significa que sin la autoridad del Espíritu Santo no puedes administrar apropiadamente tu don. La habilidad de ejercer correctamente tu don origina de o es a través del Espíritu Santo. Esa es la fuente, hermanos. Es cuando caminamos conforme al Espíritu que entonces vamos a manifestar el uso adecuado y correcto del don espiritual que Dios te ha dado, o los dones que te haya dado, ¿sí? Porque los dones están allí en ti, pero si tú no estás gobernando esos dones por medio del poder del Espíritu Santo, por defecto lo estás gobernando por medio de ¿qué? De la carne, de tu naturaleza pecaminosa. Y por eso que estaba produciendo en la iglesia de Corintio orgullo, divisiones, y algunos creían más espirituales que otros. 1 Corintios 12, 8b. Según, viene del griego kata, el mismo espíritu. Vimos su fuente u origen, que es por medio del Espíritu Santo. Ahora vemos que es según, griego kata, el mismo espíritu. Es un mismo espíritu el que nos ha dotado con dones espirituales. La preposición griega kata significa generalmente desde, a lo largo, según o hacia. Aquí el concepto es que los dones son debido a o por virtud de el Espíritu Santo. Esto significa que los dones espirituales vienen gracias al Espíritu Santo y no a nosotros. Nosotros somos pasivos en la administración del Espíritu Santo a través de nosotros. Ellos se manifiestan de una manera activa por medio de ¿qué? Por medio de la manifestación visible, por medio de la predicación, la enseñanza, el evangelismo, el servicio, ¿verdad? Esto nos muestra que los dones vienen de la fuente del Espíritu Santo, son las acciones del Espíritu Santo a través de nosotros hacia los demás. ¿Sabe? Yo sé que en todas las Biblias aparece allí el libro de Hechos, dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero en realidad un mejor título debe ser los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo el que hizo la obra a través de ellos. Romanos 15, 18 nos dice, porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con las palabras y con las obras. Ahí vemos claramente cómo Pablo utilizaba su don espiritual de apostolado, ¿sí? Y él dice que no cesaba de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de él, ¿sí? El griego dia, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. ¿Y cómo lo hacía el Señor por medio de él? Con la palabra de Dios y con las obras. El ejercicio correcto de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 9. Nos dice la palabra, leamos desde el versículo 8 para ver el contexto. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Por, griego en, el mismo Espíritu. La preposición griega en significa generalmente en, sobre, con o por o entre. Aquí el concepto es que los dones son ejercitados en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Juan 5, 19. Nos dice la palabra de Dios así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos la dependencia de Dios el Hijo, de Dios el Padre, para hacer la obra de Dios durante su ministerio terrenal. Dependía del poder del Espíritu Santo. De igual manera nosotros debemos de depender del poder del Espíritu Santo. Esto significa que los dones del Espíritu Santo vienen en el poder del Espíritu Santo, no en el nuestro. No es mi capacidad, no es mi elocuencia, es mi dependencia de la vid Cristo, que como pámpano yo puedo llevar su fruto por medio de la manifestación de ¿qué? De los dones espirituales de una manera visible, ¿sí? Romanos 15, 13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto nos muestra que sin la actividad del Espíritu Santo en y a través de nosotros a los demás, los dones no están procediendo de la fuente correcta. ¿Provenían los dones de la fuente correcta cuando eran activados en la iglesia de Corintios? No. La fuente era la carne. La carne estaba utilizando, la naturaleza pecaminosa de ellos estaba utilizando los dones de Dios para acrementar el orgullo de ellos, incrementar el orgullo de ellos, las disensiones, las divisiones. Segunda de Corintios 3, del 4 al 6, nos habla de cómo procede de la fuente correcta la expresión visible del Espíritu Santo. Nos dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu que vivifica. En la dispensación de la iglesia, Dios prometió que el que estaba con ellos en la persona de Cristo en su ministerio terrenal, el que estaba con ellos, iba a estar en ellos. ¿Sabe quién es ese? El Espíritu Santo. Cuando empezó la edad de la iglesia, en el capítulo 2 de Pentecostés, el día de Pentecostés, ¿verdad? En el libro de Hechos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo selló a los creyentes por primera vez. Por eso era importante que Cristo tenía que ascender al cielo, porque si no ascendía al cielo no podía enviar la promesa que dijo que les iba a prometer a ellos en el aposento alto en capítulo 16 de Juan, ¿verdad? En Juan 16. Digo que no lo iba a dejar huérfanos, sino que les iba a dar el Paracleto, hablando del Espíritu Santo. El uso de estas tres preposiciones por Pablo para describir de dónde fluyen los dones es significativo. Veamos estas tres preposiciones que son significativas. No puedes utilizar apropiadamente el don aparte del involucramiento directo del Espíritu de Dios en tu vida. Tenemos que practicar nuestros dones por medio de día, debido a, griego kata, y en el poder, en griego en, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Interesante. Es por medio del poder del Espíritu Santo, debido al Espíritu Santo, y por medio de o en el poder del Espíritu Santo. Esas son las preposiciones que vemos en estos versículos que nos indican básicamente que la fuente debe ser el Espíritu Santo. Viendo las preposiciones que Dios usó para describir de dónde provienen los dones, de absolutamente ningún lugar para gloriarnos en el uso y la práctica de ellos. No provienen de mi elocuencia, no es algo que yo aprendo, que muchas iglesias carismáticas dicen: a ver te enseño cómo puedes aprender a hablar en lenguas. A ver te enseño cómo que puedes hacer milagros. A ver te enseño cómo hacer para que la gente se caiga. Sí. No son técnicas humanas,
Es poder de Dios por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Pablo dio una lista rápida de 9 dones del Espíritu Santo. Si bien esto no es una lista completa, debemos notar que estos son todos los dones de señales y los más llamativos, y todos pueden haber sido temporales durante el tiempo de transición en la dispensación de la iglesia. Echemos un vistazo rápido a ellos. Sabe que hay dones que son transitivos, quiere decir temporales, dones señales que servían para confirmar la palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento todavía no lo tenían completo. Y habían dones que eran permanentes, que se llevan hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga por el rapto. Este es el único lugar en la Escritura donde aparece este don, se menciona sin definir lo que es, ¿verdad? Por lo menos cuando lo leemos ahí en el versículo 8 nos dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces aquí vemos que este es el único lugar en la Escritura donde aparece este don, se menciona sin definir lo que es. La sabiduría divina a través de la revelación especial era muy necesaria en las iglesias antes de la finalización del canon de la Escritura. Lo vemos en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, ahí está, que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces este don de sabiduría era un don apostólico, dado, por lo menos, aquí vemos un ejemplo a uno de los apóstoles, que es el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que Dios le diere sabiduría en cosas que eran aún para apóstol Pedro, algunas difíciles de entender. Como qué sabiduría le dio Dios al apóstol Pablo, que era nueva y que no era manifestada en el Antiguo Testamento. Bueno, le dio la sabiduría del misterio de la iglesia, ¿sí? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es un misterio, ¿cierto? La iglesia como un cuerpo espiritual fue más ampliada y declarada por Pablo, ¿sí? Como un misterio, como un paréntesis, debido a que Israel rechazó al Mesías. Entonces ahora Dios iba a llamar a los gentiles, obviamente también a algunos judíos, pero primordialmente a los gentiles iban a ser salvos. También junto con la iglesia vino una revelación especial que veremos en el capítulo 15, que es la revelación de un misterio en cuanto al rapto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, porque en el Antiguo Testamento la resurrección no era un misterio. Estaba en Daniel capítulo 12, del 1 al 2. Que el polvo devolverá a sus muertos, dice, ¿no? Pero lo que es la transformación en vida de creyentes sin morir, de cuerpo natural a cuerpo glorificado, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, era una revelación totalmente nueva, ¿sí? Entonces esos son los misterios que Dios le había dado ¿a quién? Al apóstol Pablo, que quizá eran difíciles de entender, y ese era el don de la sabiduría que le había dado Dios al apóstol. Hoy en día obtenemos la sabiduría, hermanos, al pedirla en oración y por medio de un estudio cuidadoso de la palabra completa de Dios. Veamos Santiago 1.5. ¿Qué nos dice Santiago 1.5? Nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. ¿Sí? Así es. Sabiduría en tomar decisiones morales. ¿Es correcto que yo haga esto? ¿Incorrecto que haga aquello? ¿Sí? Sabiduría para tomar decisiones sabias conforme a la palabra de Dios. Dios le ha dado a todos los creyentes el poder tomar sabias decisiones. Pero el don de sabiduría se dio exclusivamente a los apóstoles y a los profetas para la edificación del cuerpo de Dios. ¿Sí? Y se dio una sola vez durante la época apostólica hasta que se completara el canon. La revelación del rapto, como les dije, y todo eso lo demuestra. Colosenses 3:16 también nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nosotros tenemos la sabiduría completa de Dios, la que Él quiere que nosotros conozcamos. ¿Sí? Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas de Dios, los misterios de Dios que nosotros debemos de conocer están aquí en la palabra de Dios. Pero las cosas que no son reveladas son de Dios, ¿verdad? Pero las que son reveladas es para que nosotros las conozcamos y vivamos sabiamente aquí en la tierra. Entonces, Colosenses 3:16 nos dice claramente que nosotros podemos tener esta sabiduría y hacer que nosotros nos ayuden a caminar con gracia, porque cantamos con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos toda la sabiduría espiritual. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 2:20, por favor. Efesios 2:20. Nos dice la palabra, leámoslo del versículo 19. Así que ya no seáis extranjeros, Efesios 2:19, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí vemos la iglesia como familia, ¿sí ve? ¿Qué dice allí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hablando apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado o unido va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos toda la sabiduría de Dios y toda la sabiduría de la iglesia en las epístolas del Nuevo Testamento. Fueron escritas para las iglesias, para el cuerpo creyente, para edificarse. ¿En qué era lo que perseveraban los apóstoles? Una vez se fundó la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos allí. ¿En qué era lo que perseveraban, hermanos? Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, nos dice en el versículo 41, después de que los 3,000 se salvaron, dice: así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:41, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Pregunta: ¿por qué coloca la doctrina primero? ¿Por qué no coloca la comunión con los hermanos, el partimiento del pan y las oraciones? ¿Sabe por qué? Porque es la doctrina de Cristo la que nos salvó, el Evangelio. Y es la doctrina de Cristo en la cual la iglesia crece. Y es la doctrina la que nos une. Es la que produce verdadera comunión unos con otros. Y es la que produce en nosotros el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. El partimiento del pan y las oraciones. ¿Verdad? La comunión, la verdadera comunión entre hermanos. ¿Sí? Hoy en día dice: no, pastor, más bien, en vez de estar discutiendo doctrina, nosotros vamos a estar aquí todos unidos en comunión.
La palabra comunión significa tener algo en común. Y algo en común que tenía la iglesia verdadera inicialmente era la doctrina de los apóstoles, la sabiduría de Dios. Amén. Hoy Dios no está dando nueva revelación especial a las iglesias. Si lo estuviera haciendo, deberíamos estar escribiendo estas revelaciones y agregando nuevos libros a la Biblia. De ahí salieron las herejías de los testigos de Jehová, la Atalaya y todas estas revistas adicionales. Usted también ve dentro de los mormones el libro Mormón, la Biblia más el libro Mormón, ¿verdad? Entonces, usted ve esas perversiones de doctrinas. Hoy en día, la persona dice, no, pero es que usted no puede poner a Dios en una caja. ¿Sí? Hermano, Dios nos ha dado todo lo que conviene. ¿Para qué? Para la piedad. Están en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Fue dada por inspiración, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea preparado para toda ¿qué? Para toda buena obra. Entonces ya no hay más nuevos libros de la Biblia. El libro de Apocalipsis nos dice muy claramente que el que añadiera esta profecía, Dios añadiría todas las plagas de la era de la tribulación a esa persona, ¿verdad? No puede quitarle ni agregar ni quitarle a la profecía que está en el libro. El canon ya fue cerrado con el libro de Apocalipsis, ya no hay nuevas revelaciones, hermano. 1 Corintios 12, 8b. Palabra de ciencia, a otro le dio palabra de ciencia. Mismo, palabra de sabiduría, era un don señal, palabra de ciencia. Ya que ellos no tenían el Nuevo Testamento para consultar, esto era el don especial de ser capaz de dar una palabra de comprensión. Viene del griego gnosis, para el cuerpo, iglesia, cuando era necesario. ¿Sí? Es palabra de ciencia. Es una palabra de comprensión. Ese también era un don señal. Otro, 1 Corintios 12, 9a. Fe. El que tenía el don de fe tuvo extraordinaria capacidad de confiar en Dios. También se puede traducir dentro de los dones del Espíritu Santo. Cuando habla de fe se puede traducir palabra fidelidad. ¿Sí? El que tenía el don de fe tuvo extraordinaria capacidad de confiar en Dios. Entonces hay personas que tenían una capacidad extraordinaria de confiar en Dios. 1 Corintios 12, 9b nos dice que hay dones de sanidades. No dice don de sanidades, ¿sí? Sino más bien dones, plural, de sanidades. La persona con este don tenía la capacidad de curar solo cuando se le era otorgado por Dios hacerlo. ¿Sí? Dones de sanidades. Y vamos a ver que los dones de sanidades, así como sirvieron en el ministerio terrenal de Jesús para confirmar sus credenciales mesiánicas, la palabra de Dios, de igual manera los discípulos, los apóstoles, una vez el Señor ascendió al cielo, confirmaban la palabra de Dios neotestamentaria, ¿con qué? Con señales y prodigios, y entre ellos eran dones de sanidades, ¿sí? Otro es el hacer prodigios, 1 Corintios 12, 10a, y nos dice allí claramente, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Dice, a otro el hacer milagros, ¿cierto? Esto significa literalmente obras de poder. Este era el poder para llevar a cabo manifestaciones increíbles o prodigios. Prodigios. 1 Corintios 12, 10b. Profecía. Especialmente este fue el don de recibir y transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. Este fue un don muy necesario en un día cuando no existía aún la palabra de Dios completa. Tenían solamente el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces tenía usted a los profetas, don de profecía. 1 Corintios 12, 10c. Otro es el discernimiento de espíritus.
En un día en que hubo quienes dijeron que eran apóstoles y profetas, pero no lo eran, este don era indispensable. Era indispensable, ¿cierto? Eso es lo que hace diferencia entre los falsos apóstoles y el verdadero apóstol. Dentro de los mormones dicen que hay un apóstol. ¿Sabe cuál es el apóstol? El apóstol Smith, ¿cierto? Y dicen que era el apóstol de América. Pero déjeme decir una cosa. Ese nunca vio al Señor. El Señor solamente ha tenido 12 apóstoles, ¿verdad? En el libro Apocalipsis dice que los 12 apóstoles son en la gran ciudad, en la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Está representada con 12 pórticos, ¿verdad? Que son como los 12 apóstoles, ¿cierto? Los 12 fundamentos del Señor. No hay más de que no 12 apóstoles. Y este hombre dice que es apóstol, ¿verdad? El apóstol en América. Y segundo, ¿cómo confirmaba él que era apóstol? ¿Qué milagro hizo? Ninguno. ¿Cierto? Usted mira a Mahoma. Dice que es profeta de Dios y que Dios lo llamó. Pero ¿cómo puede confirmarle él que es llamado, que fue llamado de Dios? Muéstreme un milagro de Mahoma. Ninguno. ¿Verdad? Él no hizo ningún milagro. Entonces son falsos maestros, falsos apóstoles, y la gente lo sigue. Buda también dijo que era alguien y que milagros hizo. Ninguno. En cambio, los apóstoles confirmaron la palabra de Dios con milagros y prodigios y tenían discernimiento de espíritus, ¿verdad? Apocalipsis 2:2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y esta es la exhortación, creo que a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Era una iglesia en donde los primeros creyentes pudieron probar por medio del discernimiento de espíritu quiénes eran los verdaderos apóstoles y quiénes no. Primera Tesalonicenses 5:21 nos dice: examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Sí? Veamos Primera Tesalonicenses 5:21. Dice allí, leámoslo del versículo 19: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? El don de profecía todavía está siendo activo y el Nuevo Testamento no se había completado. Tenían unas pequeñas escrituras, partes de las escrituras del Nuevo Testamento, pero no todo. Y por eso le dice allí: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Sí? Entonces vemos muy claramente cómo se llevaba a cabo los dones espirituales. También vemos en 1 Juan 4:1, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces vemos ahí el discernimiento de espíritu dentro de la iglesia primitiva. 1 Corintios 12:10d nos dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice aquí diversos géneros de lenguas. Esto se entiende mejor con el término varios lenguajes, ya que la palabra en el griego es glosa, que significaba o bien el órgano real, la lengua, o el lenguaje hablado o idioma. Nunca tuvo el significado de balbuceos desconocidos o expresiones estáticas, como lo vemos hoy en día, ¿verdad? Eso del movimiento carismático, eso empezó en el año 1900. No hay registro histórico de personas hablando en lenguas antes del año 1900, ¿verdad? Y esto nos muestra claramente a nosotros que según el griego de la Biblia, el griego glosa significaba o bien el órgano, la lengua, o el lenguaje hablado o idioma. Y claro, de acuerdo al contexto está hablando que era idioma, eran idiomas humanos. Vamos por favor a Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés.
Hechos 2. Nos dice la palabra de Dios aquí. Leamos el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, este es el día del origen de la iglesia, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Mire la palabra como. Está utilizando similitud. ¿Ok? Lenguaje de similitud. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nuevamente como. No quiere decir que eran de fuego, sino como de fuego. Similitud allí. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa palabra lenguas allí es glosa, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes eran ellos? Eran galileos. Y ahorita estaban hablando en otros idiomas. El día de Pentecostés era un día en donde los exiliados, las personas que vivían por fuera de Israel, que eran bastantes, y muchos de ellos habían nacido en otras naciones afuera, y eran bilingües, ¿cierto? Y cuando venían a celebrar la fiesta de Pentecostés, ellos llegaron de diferentes lugares, de diferentes tierras, donde habían nacido como judíos. Y miren lo que pasó. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, ¿bajo qué? Bajo el cielo, naciones, plural. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. En el día de Pentecostés ellos venían de diferentes partes del mundo y se reunían allí. Y también en Jerusalén habitaban unos que venían de otras tierras, ya habitaban allí. Y dice allí, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o idioma? Nuevamente glosa, en la que hemos nacido. O sea que eran hombres que habían nacido, judíos nacidos en otra nación. Y ahorita estaban escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma natal de donde nacieron. Es un milagro grande, ¿verdad? Dios prometió que Él daba la señal de lenguas como una señal de juicio a la nación de Israel. Es más, en el Antiguo Testamento, cuando ellos iban a ser invadidos por naciones gentiles, les decía que con otras lenguas los iba a disciplinar, o sea, que era la invasión gentil, con lengua extraña, ¿verdad? Pues obviamente muchos de ellos no podían entender esas lenguas extrañas cuando venían, porque su lenguaje era el hebreo en el Antiguo Testamento, pero aquí eran personas que habían nacido en su tierra natal, sabían muy bien ese idioma y estaban escuchando las maravillas de Dios, de personas galileas, no estudiadas y letradas, ahora hablándole directamente las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Cómo sabemos que son idiomas? No solamente por el griego, sino también por el contexto. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje en la que hemos nacido? Luego dice cuáles son esos lenguajes. Versículo 9. Partos, medas, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las naciones de África, más allá de Cirene, imagínense, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en nuestros idiomas, básicamente. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio y oí mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí está, hermanos. Este milagro se dio una vez el Pentecostés, una vez en la historia, al comienzo de la iglesia, para juzgar a la nación de Israel. Sabemos que 3,000 se salvaron en ese día, pero 3,000 en comparación a una nación son pocos, ¿sí? Era una señal de juicio para ellos. Algunos se burlaban llenos de mosto, ¿verdad? Y no creyeron. Dice, mas esto lo ha dicho por el profeta Joel. Era para confirmar la palabra de Dios. No para maravillar a los demás, era para confirmar la palabra de Dios. Confirmar que la profecía de Joel. En los postreros días, dice el Señor, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, versículo 17, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y bueno, Pedro se va a través aquí de la profecía y les muestra a ellos que el que crucificaron fue el que habló David, ¿cierto? Y que Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué les dijo? Arrepentidos cada uno, y se salvaron 3,000. Entonces usted ve muy bien que las lenguas eran idiomas humanos, ¿sí? No idiomas angelicales. ¿Y sabe los ángeles qué tipo de idioma hablaban? Idiomas humanos. En el Antiguo Testamento, cuando los ángeles apareció a Abraham, hablaba idioma humano, ¿verdad? Hablaba hebreo. Cuando se le presentó a María, le habló también idioma humano. Los ángeles siempre han hablado idiomas humanos. O sea que este balbuceo que las iglesias pentecostales o carismáticas de hoy hablan, hermano, no es de Dios. ¿Sí? No es de Dios. Son puras experiencias estáticas, emocionales, y son incoherentes y contradicen lo que la palabra de Dios dice. Son idiomas los que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 10e. Otro don es interpretación de lenguas. Esta fue la capacidad de interpretar un lenguaje, idioma que no se había aprendido previamente. En el día de Pentecostés no había necesidad de interpretación de idiomas porque todos entendían el mensaje y las maravillas de Dios en su propio idioma. Pero en otras ocasiones se necesitaba la interpretación de lenguas, ¿verdad? 1 Corintios 12, 11, ¿qué nos dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como yo deseo, sino como Él quiere. Amén. Entonces nos muestra claramente aquí en la palabra que es el Señor el que da los dones. ¿Qué era tan especial acerca de estos dones? Eran habilidades especiales dadas a las personas por medio de griego día, según griego kata, y en el poder del griego en, Espíritu de Dios. 1 Corintios 12, 11a. Vamos a ver allí. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. El Espíritu era la fuente, uno y el mismo Espíritu. No creamos lo contrario. Todos estos dones provenían del único Espíritu Santo. Todas las experiencias estáticas que ellas están experimentando en la iglesia de Corinto, muchas de ellas no venían del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque nadie debe llamar anatema a Jesús, ¿verdad? Eso no venía de Dios. 1 Corintios 12, 11b. El Espíritu era la fuerza, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. El Espíritu Santo fue la energía u obras en el griego, es energeo, que estaba detrás de las manifestaciones de estos dones a través de los creyentes en las iglesias locales. Y sobre todo en estos dones, señales que el Señor manifestaba en la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 11c. Nos dice allí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu los dispersó
o los dispensó específicamente, repartiendo a cada uno en particular. El mismo Espíritu Santo dio dones especiales a como Él lo determinaba. Primera de Corintios 12:11d. Y nos dice, el Espíritu los asignó soberanamente, como Él quiere. Como Él quiere. Tú no tienes escogencia en el asunto, ¿sí? Dios los dio como Él quiere. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él y no nuestra. El Espíritu Santo es autónomo en el repartimiento de los dones. No estaban disponibles para uno escoger y elegir. La forma en que el Espíritu Santo habilitaba la operación de estos dones es la misma forma en que el Espíritu Santo implementa, fortalece y logra dones espirituales hoy. Leamos los Romanos 12 del 6 al 8. Romanos 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, hablando del cuerpo de la iglesia y de cada persona en particular, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte en la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y más adelante lo vamos a ver una clasificación de los dones señales y los dones permanentes, ¿verdad? Los señales siendo temporales y los dones permanentes, hablando de los que llegan hasta el día de hoy, que muchos de esos los acabamos de leer. Algunos, no todos. Estos eran dones muy notables que eran transitorios, pero también esenciales durante los primeros días de la era de la iglesia. Entonces, los que acabamos de leer, algunos de ellos eran señales y otros han llegado hasta el día de hoy y siguen vigentes. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero los que eran dones señales eran transitorios. Tenían por función ¿qué era? Confirmar la palabra de Dios. ¿Sí? Esa era la función de ellos, era confirmar la palabra de Dios. ¿Cómo la gente iba a creer que Jesucristo había resucitado? Era por medio de la confirmación de señales y prodigios, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Pedro estaba entrando a la puerta llamada La Hermosa en el templo y había un hombre paralítico allí? Y estaba pidiendo que alguien le diera dinero y era conocido por todo el templo, ¿verdad? La gente que iba al templo. Y Pedro le dijo, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo. Te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó. Y comenzó a saltar ese hombre y todo eso. Y luego Pedro dice, ¿por qué miráis a nosotros? Este es Jesús. Dios lo ha hecho Mesías y Rey. ¿Cómo? Levantándolo entre los muertos. La señal, el don señal de la sanidad en ese momento era para confirmar la profecía de que Jesús había resucitado entre los muertos. Porque de qué otra manera, qué otro poder pudo haber sanado a ese hombre si Jesús estuviera muerto. ¿Sí ve? Eso confirmaba claramente que el poder de Cristo en su resurrección corporal y ascensión estaba vigente a ellos por el poder del Espíritu Santo ahora, ¿verdad? Entonces eran dones señales. Se necesitaban que confirmaran para que toda la gente decía, wow, entonces lo que están hablando ellos es la misma palabra que Jesús dio cuando confirmaba también su palabra por medio de señales y prodigios. Incluso hoy en día el Espíritu Santo continúa administrando los dones espirituales que son permanentes y no transitorios de esta misma manera. Y los vamos a ver en una lista que vamos a ver en Romanos 12 del 4 al 8 y Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Veamos los dones espirituales del Nuevo Testamento y quiero que usted los mire detenidamente. Esto nos da un resumen más claro. En Romanos 12 del 6 al 8 se describen los dones de profecía, servicio, enseñanza
exhortación, el don de repartir, el de presidir y el don de misericordia. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, se nos da otra lista y nos habla de la palabra de sabiduría como don, la palabra de ciencia, que lo acabamos de ver también, y la de sabiduría también, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, que lo estudiamos, las lenguas, que lo estudiamos, y la interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, del 28 al 30, encontramos otra lista que dice apóstoles. Es un don oficio de ser apóstoles. Otro don oficio que eran los profetas. Otros los maestros, los que hacen milagros, los que hacen sanaciones. El de ayudar, el de administración, el de lengua nuevamente y la interpretación de lenguas. En Efesios capítulo 4, 11 nos da otra lista. Encontramos el don de apóstol, el don de profeta, encontramos el de evangelistas, pastores y maestros. Y los pone en un orden, ¿no? Que a primeros hizo unos apóstoles, otros profetas, y luego, pero después dice que a otros evangelistas, pastores y maestros, mostrando los primeros, los apóstoles y los profetas, mostrándolos a ellos primeros como el fundamento, ¿verdad?, de la iglesia. Y tenemos en 1 de Pedro 4, del 9 al 11, tenemos dones de comunicación y dones de administración. Entonces, una lista de todos los dones del Nuevo Testamentarios que hay, ¿verdad? Ahora, quiero que ponga atención aquí. Los dones espirituales del Nuevo Testamento están divididos entonces en dos. Tenemos los dones temporales, que son señal sobrenatural o dones señales. Y tenemos los dones permanentes, por otro lado, los que llevan hasta el día de hoy. Ahora, veamos dentro de los dones temporales, encontramos nosotros que los dones señales estaban divididos en dos. En dones revelatorios o de revelación y dones de confirmación. De revelación tenemos el don de apostolado, el de profecía, el de discernimiento de espíritus, el de palabra de sabiduría, el de palabra de ciencia, el de lenguas y interpretación de lenguas. Todos ellos fueron dones temporales del primer siglo. Y encontramos que habían dones de confirmación, que eran los dones de sanidad, como vimos el ejemplo de Pedro, confirmó la palabra del Señor, levantando a este hombre milagrosamente, y el paralítico lo levantó para demostrar que Cristo había resucitado entre los muertos. Entonces confirmó la palabra de Dios. Milagros, nuevamente, y lenguas, como en el día de Pentecostés. Fueron dones confirmatorios de la palabra de Dios. Luego tenemos los dones permanentes, que están divididos en dos. Dones de comunicación, que tienen que ver con la palabra de Dios, y dones de administración, que tienen que ver con el servicio. Dentro de los de comunicación tenemos el don de evangelismo, el don de enseñanza, el del pastor y maestro, y el de exhortación. Y los dones de administración tenemos el servicio, la misericordia, el repartir, el de administración y el de ayudar. ¿Sí? Entonces usted puede ver muy claramente de que hay dones temporales que ya cesaron y hay dones permanentes que continúan hasta que la iglesia sea raptada al cielo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hay dones confirmatorios, verdad? Mire lo que dice Juan 10, por favor. Juan 10, del 37 al 38. Juan 10, del 37 al 38. Mire lo que decía Jesús en su propio ministerio terrenal. En Juan 10, del 37 al 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo confirmaba el Señor Jesucristo su ministerio? Con las obras, sus obras milagrosas. La alimentación de los 4,000, de los 5,000, curando los ciegos, curando los ¿qué?
los que eran sordos, levantando los paralíticos y levantando los muertos. Y finalmente, la obra más grandiosa de todas, levantándose a sí mismo él de entre los muertos después de morir. ¿Cierto? Tremendo. Mire lo que dice Juan 20, del 30 al 31. Nos dice el objetivo por el cual, o el motivo por el cual se escribió el Evangelio de Juan, que fue escrito al mundo entero. Juan 20, del 30 al 31, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en ¿qué? En su nombre. Entonces las maravillas y milagros que Jesús hizo confirmaban que Él era el Mesías para que nosotros creamos en Él. ¿Sí? Ahora, muchas personas dicen, pero pastor, ¿no dice allá pues que el Señor nos dijo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y que estas señales seguirán en mi nombre, ¿verdad? Que por ahí se pega el movimiento carismático, ¿verdad? Vamos a ese versículo y leámoslo bien como está escrito. Y usted se va a dar cuenta quiénes eran aquellos quienes confirmaban la palabra. Y vamos a ver que no eran todos los creyentes, sino solamente los apóstoles en este versículo. Vamos a Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16. En Marcos capítulo 16. Nos dice la palabra de Dios a partir del versículo 15 al 20. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el Señor Jesucristo hablando a los 11. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchos carismáticos terminan el versículo ahí y suena como que estas señales son para toda la iglesia hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero no es así. Mire lo que dice el versículo 19 al 20, los siguientes. Y el Señor después que les habló, ¿a quiénes? A los 11. Ese mandato se le dio a los 11. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y luego dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los 11, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Quiénes? Los apóstoles, con las señales que les seguían. Amén. ¿Dónde vemos esas señales? Los milagros y prodigios los vimos a través, en el libro de Hechos se ven claramente los milagros de ellos, ¿verdad? Confirmando la palabra de Dios, desde el día de Pentecostés hasta la última sección de Pablo, allá a lo último del libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, eran señales que los seguían a ellos. Echaron fuera demonios, hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y era como señal de juicio ¿para quién? Para los judíos, pero también sirvió de señal, entiéndame bien esto, para que Pedro se convenciera de que a los gentiles también le era la salvación de Dios. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en la casa del curtidor y le baja tres lienzos con carne, ¿verdad? Y todavía Pedro dice, yo no como porque yo no comeré nada inmundo. Y él dice, come porque lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo, ¿verdad? Y 3 veces bajó la carne y 3 veces mientras él estaba ahí orando al Señor en ese trance y vio esos lienzos bajando, luego vio que 3 personas vinieron a preguntar por él. 3 veces bajaron los lienzos, 3 veces 3 personas vinieron a buscarlo a él. Y era de Cornelio, de parte de Cornelio que había mandado a su mensajero, ¿verdad? Y él sabía que ya Dios lo estaba llamando a algo allí. Y se fue Pedro hasta donde estaba Cornelio y su familia. Y para él precavirse,
se llevó a algunos de los que eran judíos creyentes a que lo acompañaran a ver qué era lo que Dios quería hacer en la casa de Cornelio. Y llega a la casa de este gentil Cornelio, un centurión, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cornelio le cuenta cómo en una visión vio que un ángel se le apareció y que lo mandara a llamar a Pedro, ¿verdad? Y que él quería escuchar palabras que lo llevarían a la salvación. Y Pedro vio que entonces ya Dios no hace acepción de personas. Entonces, mientras le comparte el evangelio, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y veamos lo que pasó. Vamos allí a Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10. Y vamos a ver otra función de las lenguas. Hechos 10. Hechos 10, 44. Y dice aquí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, compartiendo el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la casa de Cornelio, los gentiles, la primera familia gentil. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ahí está, los fieles de la circuncisión, judíos, se quedaron atónitos, impresionados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo sabían ellos que se había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles? Mire, porque los oían, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hablando del día de Pentecostés. Entonces la lengua le confirmó a Pedro y a los judíos como señal de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Sí? Tremendo, hermano, ¿verdad? Entonces eran dones confirmatorios, transitorios, que le mostró hasta dónde iba el Evangelio alcanzando, que también para los gentiles era el Evangelio. Gloria a Dios. Ahora, hermano, para terminar esta sección, vamos a ver que los dones de señales como las lenguas fueron limitados para el primer siglo. Las lenguas fueron un don como señal. Eso fue lo primero que vimos. Fue un don como señal. Lo vimos en 1 Corintios 14, del 21 al 22. Eran un don señal. Segundo, vimos que ellas, las lenguas, fueron una señal de un apóstol. Hechos 5, 12 nos lo dice. Hechos 8, 18 también. Y la segunda de Corintios 12, 12. ¿Cierto? Hebreos 2 del 3 al 4 es bien interesante. Vamos a ver Hebreos, por favor. Hebreos 2 del 3 al 4. Es que allá en 2 de Corintios 12, 12, ¿se acuerda que le estaban cuestionando el apostolado a Pablo? Y Pablo dice que él hacía todas las señales de apóstol. Y entre esas la señal de lenguas, ¿verdad? Que hablaba en diferentes lenguajes, diferentes idiomas, para defender su apostolado. Pero lo vemos en Hebreos capítulo 2, por favor. Vamos allí. Bien interesante este Hebreos. En Hebreos 2, del versículo 3 al 4. En donde el autor de Hebreos exhorta a la iglesia hebrea de tener cuidado de deslizarse, ¿cierto? O de desviarse. Y le dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hablando en el Antiguo Testamento, la ley fue dada ¿por quién? Por los ángeles a Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución bajo la ley mosaica. Las personas, aunque eran creyentes, si hacían algo que era de muerte, morían, hermano, ¿verdad? Recibían su retribución. Luego dice, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros, la iglesia, si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿cómo vamos a escapar de la disciplina del Señor, verdad? Descuidando una salvación tan grande. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor en el pasado, Jesucristo, no fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes oyeron al Señor Jesucristo? Los apóstoles. Y nos dice que no fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo confirmaron los apóstoles que la palabra de ellos era la misma palabra de Cristo? Por medio de señales y prodigios. Y dice
que nos fue confirmada. No dice nos está haciendo, sino que nos fue confirmada. ¿Qué le hace sentir a usted eso? Que los dones señales, para cuando se escribió la epístola de Hebreos, antecitos del año 70, indica claramente que los dones señales de confirmación de milagros ya estaban, ¿qué? Cesando. Ya estaban terminando, ¿sí? Algunos cesaron como la lengua y otros terminaron, ¿verdad? Como la profecía. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ahora ya en el pasado nos dice que ya les había sido anunciada primeramente con el Señor y les había sido confirmada con los apóstoles, con los que lo oyeron. Entonces ya había sido confirmada para cuando el libro de Hebreos fue escrito antecitos del año 70, antes de la destrucción del templo. Entonces ya los dones estaban empezando a ¿qué? Ya los habla en pasado, que ya los dones señales habían cesado o habían terminado su función. Los apóstoles vivieron únicamente en el primer siglo, amén. Hechos 1:22 nos lo dice, y 1 Corintios 9:1. ¿Y cuántas veces se dio el día de Pentecostés? Una sola vez. Es verdad, la iglesia en Corintio hablaba en lenguas, ¿verdad? Pero las empleaban mal, porque era como señal para los incrédulos, ¿sí? Y había una presencia judía de la cual necesitaban que ellos le hablasen en lenguas, como señal de juicio, ¿verdad? Pero no lo hablaban, era dentro de la congregación ya creyente, para unos creerse más espirituales que otros, ¿verdad? Las lenguas ya no son mencionadas en la última lista de los dones del Nuevo Testamento, que es Romanos 12, del 6 al 8, y Efesios 4 al 11, no aparecen las lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya habían empezado a cesar. Entonces, vemos que los dones de señales como la lengua fueron limitadas para el primer siglo. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia, como lo vimos en Efesios 2:20, ¿verdad? Leámoslo nuevamente, Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí usted tiene en el Nuevo Testamento el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Ya no hay más profecía. Y vamos a ver más adelante por qué no, ¿verdad? Hechos 2:42. Ya toda la profecía la tenemos completa aquí. En el libro de Apocalipsis dice cómo va a terminar todo y cómo cielo nuevo y tierra nueva. Amén. El fundamento solamente se estableció una sola vez, no muchas veces. ¿Qué hacían los discípulos? Lo vimos en Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para el día de hoy ya no se necesita el repetir el día de Pentecostés. Y es verdad. Para el día de hoy, hermanos, no se necesita repetir el día de Pentecostés. Fue un evento en la historia que confirmó profecía bíblica de Joel. ¿Cierto? Una parte de la profecía bíblica de Joel. Como tampoco el de la crucifixión. ¿Cuántas veces tuvo que morir Cristo? Una vez nomás. Y ocurrió en un solo evento para cumplir la profecía bíblica. Y también el día de Pentecostés cumplió la profecía bíblica de Joel, ¿verdad? ¿Y cuántas veces el día de Pentecostés tuvo que ocurrir? Una sola vez. Sí. Lastimosamente muchas iglesias se hacen llamar pentecostales, ¿verdad? Como si todavía el Pentecostés sigue dándose el día de hoy. Ocurrió una sola vez, hermano. Sí. Primera de Pedro 3:18 nos lo habla, Hebreos 9, del 26 al 28 nos lo confirma, capítulo 10 de Hebreos del 12 al 17 y Hechos 2 del 16 al 21, usted lo puede ir por su cuenta y se da cuenta de que tanto la crucifixión como el día de Pentecostés ocurrieron una sola vez en la historia y tuvieron un propósito para cumplir la profecía bíblica. Vamos a parar allí. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por los dones espirituales que tú nos has dado. Gracias porque tú nos enseñas a distinguir entre los dones señales del primer siglo para confirmar la palabra de Dios y los dones permanentes en los cuales nosotros los tenemos hasta el día de hoy. Te pido, Padre, que en las siguientes secciones podamos aprender a cómo utilizar estos dones espirituales y podamos conocer más acerca de cómo podemos trabajar como unidad
pero no solamente en la iglesia comunidad, sino como diversidad. Y posteriormente vamos a ver también que cómo podemos trabajar con madurez, Señor, que es lo que faltaba en la iglesia de Corintios. Te pedimos pues todo esto en Cristo Jesús. Amén.